집에 어렵다 나라는구나 시 나서 벌써 오면 Ah, sí. 어 Mm, tiene dos toros de agua. Muy buenas noches con todos los participantes. Les doy la respectiva bienvenida a nombre de la institución CONCIEP que brinda diplomados, especializaciones y actualizaciones en diferentes temas agronómicas. Bien, entonces, pues hoy día vamos a tratar lo que es el tema de elaboración de biol y abono orgánico, ¿no? Mayormente con vistas, ¿no? De, digamos, de producción orgánico, ¿no es cierto? Donde vamos a estar viendo cuál es el procedimiento para hacer el biol, lo que son los abonos orgánicos, que mayormente vamos a hablar lo que es la elaboración de compost. Ya, compost y biol. De los dos abonos orgánicos vamos a estar determinando hoy día. Bien, y antes de iniciar, quisiera que me confirmen por el chat, se logran escucharme el audio y de la misma manera se logran visualizar mi presentación. Por favor, me confirman al chat para poder iniciar. Bien, entonces vamos a iniciar porque sí. Me confirma si logran visualizar, de igual manera logran escucharme. Entonces, iniciemos con el curso de elaboración de biol y abono orgánico. Eh, bien, entonces, cuando hablamos de lo que es el abono orgánico, ¿no es cierto? Va a tener su procedimiento, ¿no es cierto? Como cualquier sistema, va a tener su procedimiento. En este caso, no tenemos el proceso de elaboración de abonos orgánicos. ¿De dónde se empieza, no es cierto? Y con qué finalidad, cuál es la metodología, ¿no? ¿Qué materiales se utiliza, qué herramientas, qué insumos? Y todo eso, obviamente, ¿no es cierto? Es el procedimiento, es la metodología, ¿no? En lo que es la elaboración de abonos orgánicos. Pero ¿qué es un abono orgánico? Entonces, pues el abono orgánico, ¿no es cierto?, va a ser o es el material resultante de la descomposición natural de la materia orgánica por acción de los microorganismos. Pues gracias a los agentes microorganismos eficaces que son benéficos, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a descomponer de forma natural. ¿No es cierto? Eso va a ser el abono orgánico, ¿no? El abono orgánico es cuando ya está descompuesto, ¿no es cierto? Pero mientras sea en materia, ¿no? bruta, ¿no? Va a ser una materia orgánica, o sea, un natural, materia orgánica con abono orgánico, que es muy diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y gracias a quién? A la acción de microorganismos. ¿No? ¿Dónde están? Están presentes en el medio, ¿no es cierto? En el suelo mayormente, los cuales, ¿no es cierto?, digieren los materiales naturales, no la materia orgánica. Van a digerir y posteriormente, ¿no?, se va a descomponer y vamos a tener el abono orgánico, ¿no es cierto? Así es. Eh, bien, y posteriormente, cuando digiere los materiales naturales o orgánicas, pues va a transformar, ¿no es cierto? Va a transformar en otros benéficos que aportan nutrimentos, ¿no? Al suelo y por lo tanto a las plantas que crecen, ¿no? En el suelo. Entonces, eh, ahí vamos a tener, ¿no es cierto? Eh, Prácticamente en el material orgánico, ¿no? En la materia orgánica vamos a tener o sea, ciertos componentes,
y cuando se descompone vamos a liberar, ¿no? Vamos a liberar estos elementos nutricionales y de eso es lo que va a beneficiar el suelo, ¿no? Y se va a volver un suelo fértil y va a beneficiar a la vez a la planta, ¿no es cierto? Ya, entonces, todo esto va a ser un proceso controlado, o sea, no es que ya tengo mi abono orgánico y lo pongo al suelo y se va a descomponer solito y después cuando ya está descompuesto voy a llevar al campo. No es así, sino tiene un proceso controlado y además acelerado de descomposición de los residuos. Y es justamente de eso lo que estamos hablando, de ser más eficaces y que sea en corto tiempo. Porque muy bien, podemos hacer un hoyo por ahí, ahí ponerlo mi materia orgánica, estiércol de vacunos, de equinos, entre otras, y lo dejo ahí. Ahí está mi composta supuestamente. Pero después, eh, si no lo controlas, ¿no? ¿No? Va a pasar, digamos, reacciones químicas biológicas que puede tener, ¿no? El sustrato, la materia orgánica ¿no? Que sea colocable en la composta, si no lo controlamos. Y además va a ser lenta la descomposición. Entonces, cuando hablamos de manejo de elaboración de abonos orgánicos, pues va a ser un proceso controlado y además el objetivo es acelerar, tener en corto tiempo. ¿Y qué es lo que queremos tener controlado y acelerado en corto tiempo? La descomposición de los residuos de la materia orgánica, ¿no es cierto? Y que puede ser, ¿no es cierto? Puede ser aeróbico o anaeróbico, dando lugar a un producto estable de alto valor, ¿no? De valor como mejorador del suelo, ¿no? Va a mejorar obviamente la estructura del suelo, ¿ya? Muy bien. Eh, pues hablemos de sustratos y humos mayormente como agentes que nos va a ayudar, ¿no? En lo que en lo que es la reproducción de microorganismos, ¿ya? Entonces, la reproducción de organismos de montaña, así vamos a llamarlo, o, ¿no? Reproducción de microorganismos eficaces, es lo mismo. Entonces, los microorganismos de montaña o microorganismos eficaces van a ser, ¿no es cierto?, hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros organismos benéficos, ¿no? Que son eficaces en el suelo, en las plantas, los cuales, ¿no es cierto?, los cuales viven, se encuentran en el suelo de montañas, ¿no es cierto? Por eso llamamos así microorganismos de montañas, porque ahí es donde hay mayor población de estos microorganismos benéficos, ¿cierto? En montañas, bosques, parras de bambú, lugares sombreados, ¿no es cierto? Donde cae humedad, mayormente, sitios donde, ¿no? Donde en los últimos 3 años no se ha utilizado agroquímicos. O sea, en 3 años podemos tener una buena población de microorganismos benéficos. Tras 3 años, ¿no? Un suelo descansado, un suelo que no se ha aplicado agroquímicos. ¿Ya? Pero al utilizar agroquímicos, ¿qué hacemos? Pues erradicamos estos microorganismos eficaces, que es una mala práctica en la agricultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos microorganismos ¿no? Habitan y se desarrollan en un ambiente natural. Entonces, cuando hacemos la reproducción de estos microorganismos, tenemos que dar esas condiciones, ¿no? Esa condición natural para que puedan desarrollarse, para que puedan reproducirse. ¿Cierto? Por ejemplo, como podemos visualizar en la fotografía, ¿no? Ahí tenemos ¿no? En la parte del tronco de la planta, ¿no? En el tallo ahí.
que se está extrayendo estos microorganismos eficaces, ¿cierto? Ya ahí podemos encontrar también ¿no? hojarascas, ¿no? Mayormente en lugares montañosos, ¿no? Ahí donde que vamos a tener bastante hojarasca y ahí mismo podemos encontrar estos organismos benéficos. ¿Ya? Y seguimos con la reproducción de microorganismos eficaces. ¿Ya? ¿Y qué son? Si nos preguntamos, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho que son hongos, bacterias, ¿no? Que provee o proporciona lo que son los macro y microelementos mayormente, ¿no? Proporciona al suelo y a la planta. Entonces, aquí vamos a especificar, ¿no? De lo que son los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Pues los microorganismos son seres pequeños, ¿no es cierto? E indispensables para dar salud al suelo y hace tener plantas sanas, ¿no? Y vigorosas. ¿Y qué funciones tiene estos microorganismos eficaces? Pues ¿no? La función, como primer función de los microorganismos es, ¿no es cierto?, descomponer la materia orgánica y la incorporación, ¿no?, del suelo. Cuando tenemos, o sea, vamos a tener materia orgánica como hojarascas, restos vegetales, ¿no?, resto de la cosecha, es materia orgánica, ¿cierto? La biomasa. Y cuando se descompone, ¿no es cierto? Cuando se descompone prácticamente se va a convertir ya en abono orgánico, ¿no es cierto? Un sustrato más, ¿no? Y se va a incorporar al suelo prácticamente. Y va a mejorar la estructura, sus características del suelo. Entonces, eso es una de las funciones como primer función. ¿Qué más? No hacen más disponibles los nutrientes en las plantas, ¿no es cierto? Hacen más disponibles los nutrientes en las plantas. Entonces, eh, cuando tenemos microorganismos eficaces, incluso cuando utilizamos fertilizantes, nos va a ayudar, o sea, va a ser como un fuente de proporcionar los nutrientes, va a ser más disponible. Pero si no tenemos microorganismos y nosotros estamos que echemos materia orgánica, fertilizantes, entre otras, prácticamente no nos ayudan a poco o nada, ¿no es cierto? Poco o nada. ¿Por qué? Porque mayormente los microorganismos van a ser catalizadores. Ya entonces ¿no? Va a ser más disponible los nutrientes para las plantas, lo cual va a ser más eficiente nos va a hacer más eficientes en cuanto a lo que es la fertilidad, ¿no? Fertilidad del suelo. ¿Qué más? Otra de las funciones es que nos va a ayudar a mejorar el desarrollo y la salud de las plantas cultivadas, ¿no? O sea, va a estimular la nutrición de la planta, ¿no? Y la salud de la planta, ¿cierto? ¿Qué más? Además, va a acelerar el desarrollo de los semilleros, ¿no? Y ¿no? Contribuyen y aumentan la cantidad de flores por plantas, ¿cierto? Y mejoran la calidad y cantidad de los frutos. Obviamente, si tenemos suelo fértil, ¿no? Eh, Suelos con microorganismos eficaces, vamos a tener una buena, ¿no? Una buena cantidad de flores y de calidad, lo cual nuestro producto va a ser de mejor calidad,
y de buena cantidad, ¿no? Sea en frutales, tubérculos, cereales, en cualquier cultivo, ¿cierto? Muy bien. Y otro beneficio, otra función de los microorganismos es que no aumentan la diversidad de microbiana de suelos y plantas. ¿Cierto? Si tenemos una diversidad de microbiana, una cantidad de microorganismos, una diversidad de microorganismos en el suelo, eh, ¿no es cierto? Se va a ir multiplicando más, por lo cual nos va a ayudar a mejorar el suelo, ¿ya? ¿Qué más? No, los microorganismos mejoran la calidad y la salud de los suelos, ¿ya? Los microorganismos previenen, ¿no? Estos microorganismos eficaces previenen enfermedades al suprimir los microbios dañinos, ¿ya? O sea, son como enemigos naturales ahí, ¿no? Son prácticamente ¿no? Entomopatógenos, ¿ya? O de forma entomopatógeno que podemos o que se utiliza para controlar ciertas enfermedades y plagas, ¿no es cierto? Con los mismos microorganismos. ¿Ya? Por eso, pues, este microorganismo nos va a prevenir, ¿no? Enfermedades, ¿no es cierto? Al suprimir los microbios dañinos, ¿no? En otras palabras, microorganismos patógenos. Además, aumentan la eficacia de la materia en los abonos orgánicos. ¿Qué más? Desgastan las rocas y liberan sus minerales, ¿no? Que hace que el proceso, ¿no? Muy lento. Cuando tenemos proceso muy lento, obviamente por decir cómo podemos utilizar roca fosfórica, va a ser lento, ¿no? ¿Por qué? Porque es una roca, pero si tenemos microorganismos, nos va a ayudar a acelerar, ¿no? Y a librar sus minerales. Esto va a actuar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pues producen, ¿no es cierto? Polisacáridos, ¿ya? Producen polisacáridos que ayudan a la unión, ¿no? De agregación de las partículas de suelo y con el tiempo, ¿no es cierto? Los microorganismos eficaces aumentan la porosidad de los suelos, ¿ya? Así es. Nos va a ayudar también en la porosidad del suelo. Y algunas bacterias, ¿no? Como bacterias fototrópicas, ¿no es cierto? Descomponen las moléculas de agrotóxicos, que también nos va a ayudar. O sea, las bacterias, o sea, no solamente van a ser, pues, que ya voy a trabajar solamente con materia orgánica, no, sino también nos va a ayudar, ¿no? A descomponer estas moléculas que son tóxicos. Imagínense cuánto beneficio nos brinda estos microorganismos eficaces. ¿Qué más? ¿No? Son micorrizas como el hongo raíz, ¿no es cierto? Que son fijadoras de nitrógeno, lo que es el Resumbium sp, ¿no? Lo que es el ¿no? Azotobacter, ¿no es cierto? Entonces son fijadores de nitrógeno, ¿no? Que mayormente fijan de la atmósfera y ayudan a la absorción de fósforo. Entonces son las funciones y los beneficios que nos brinda los microorganismos eficaces. ¿Ya? Y seguimos, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué son los microorganismos de montaña? Entonces, son colonias de hongos, de bacterias que se encuentran en la capa orgánica superficial del suelo de un bosque natural de cierta humedad y donde no haya debido intervención del hombre durante años. Y por ahí se estarán preguntando, pero ya sabemos que son es que tenemos que saber y conocer
¿no es cierto?, los agentes microorganismos eficaces y cómo nos ayuda y cómo trabajan, ¿no?, en los abonos orgánicos y microorganismos eficaces. Primero, cuando hablamos de abonos orgánicos, tenemos que entender, ¿no?, o saber lo que son los microorganismos. Ya, entonces, volviendo al tema, pues estos microorganismos, ¿no es cierto?, se reproducen y se activan para ser utilizados como materia prima en la elaboración de abonos y extractos botánicos. Y justamente por eso estamos hablando, ¿ya? Va a ser como materia prima. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser como materia prima? Porque son activadores, ¿no? Son activadores, ¿cierto? O se activan, ¿no?, cuando utilizamos, ¿cierto?, materia orgánica. Entonces, en la elaboración de abonos y extractos botánicos, ¿no?, que recuperan la vida y la sanidad de los suelos y además retienen humedad, ¿no es cierto?, permitiendo al cultivo soportar por más tiempo condiciones de sequía. ¿Ya? Los identificamos por su color blanquecino, lo que son los micelios blancos, como podemos ver en la fotografía. ¿Ya? Los micelios blancos. Estos son los encontrados escarbando un poco en la hojarasca disponible en el terreno, que eso es buenísimo, es un microorganismo benéfico. ¿Ya? Los micelios blancos. Podemos observar que están, ¿no?, pegados a la materia orgánica en descomposición. ¿Ya? Y los microorganismos de montaña, que son una mezcla de diversa de microbiología proveniente de ecosistemas poco o nada perturbados, ¿no?, que eh, inoculados nos ayudan a mejorar nuestros suelos que han sido afectados por un manejo inapropiado de las técnicas ¿no?, agronómicas. Bien, aquí tenemos, ¿no?, lo que es los ingredientes. Cuando hacemos la producción de microorganismos de montaña, eh, ¿no?, tenemos que utilizar ciertos ingredientes. Y aquí tenemos ingredientes y la cantidad a utilizar. ¿Ya? Ingrediente. Número uno tenemos hojarasca, ¿no? Hojarasca fina de montaña. Yo, por ejemplo, hay que, ¿no?, recoger hojarascas, ¿no?, con microorganismos, así como podemos ver en la fotografía. De esta manera vamos a multiplicar, por eso hablamos de reproducción de microorganismos. Ya, hojarasca fina de montaña con microorganismos, cantidad un quintal, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pulimento de arroz, ¿ya? Pulimento de arroz, afrecho de trigo o harina de maíz. Ya, ahí podemos trabajar con arroz, con afrecho de trigo o harina de maíz. Igualmente la cantidad un quintal. En melaza o 7 atados de dulce de panela. Ya también, buenísimo. Ya, ahí tenemos melaza o panela o chancaca que podemos llamar también. Bueno, ahí si hablamos de melaza, un galón. ¿Ya? Y agua sin cloro, o sea, no podemos utilizar agua potable, tiene que ser agua sin cloro, ¿ya? Y la cantidad que se estima, ¿no?, que sea necesario, ¿no? La cantidad que se estima necesaria siempre que no pase de 3 galones. Si vamos a trabajar con estas cantidades, ¿no?, de ingredientes. Muy bien, y tenemos el procedimiento. Paso uno, ¿no? El primer paso es recolectar un quintal de hojarasca en descomposición ¿no?, que obviamente que provenga de un bosque mixto o cafetal viejo, ¿no? Parras de bambú
o lo que es el roblera, ¿no? Que no ha sido alteradas por el hombre, ¿ya? El primer paso. Entonces, recolectar, ¿no? Hojarasca en descomposición, ¿ya? Y que contenga, ¿no? Ahí lo que necesitamos, ¿no? Microorganismos eficaces. En paso 2, ¿no? En el piso limpio, extraer una capa de 50 libras de microorganismo de montaña, luego encima agregar otra capa con 50 libras de afrecho, ¿no? O puede ser también harina de arroz o de maíz. Y posteriormente hay que humedecer uniformemente con la solución de melaza y hacer una nueva capa en las mismas proporciones con los materiales, ¿ya? Y humedecer de nuevo con la solución de la melaza, ¿verdad? Como también podemos ver en la fotografía. Y tenemos el paso 3, en donde hay que mezclar 2 o 3 veces con los materiales puestos en capas hasta obtener mezcla homogénea con la humedad adecuada. Y paso 4 es el punto, ¿no? de la humedad que se verifica con la prueba de puño, así como podemos ver en la fotografía, que consiste pues en tomas, ¿no? En tomas de muestra con la mano que se aprieta. El terrón húmedo debe ser de difícil ¿no? desintegración y que no gotee agua, o sea, a la capacidad del suelo, del sustrato. ¿Ya? Muy bien. Y el último paso donde tenemos que hacer es la mezcla, ¿no? Que se introduce en el barril plástico, compactándola, ¿no es cierto? Con un mazo de madera que evite dejar bolsas de aire que puedan dañar el proceso. Y se coloca la tapa al barril, ¿no? Y el cincho. Y siempre evitando, ¿no? la entrada de aire, ¿no? Que no entre aire, y luego de 30 días de fermentación sin entrada de aire. O sea, no tiene que entrar, o sea, 30 días tiene que estar en fermentación, ¿no? ¿Ya? Y se garantiza que los microorganismos sólidos se han reproducido y se puede producir a la activación. O ya prácticamente ya podemos activar, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces, ya cuando ya tenemos ahí, ¿no? Cuando ya estamos en este estado, los microorganismos de montaña sólidos son la base para la elaboración de abonos fermentados. Así es la base, ¿ya? Es la base para la elaboración de abonos fermentados, lo que es el tipo bokashi, biofermentados, repelentes y lo que son los bioestimulantes naturales. Así es. Esto se utiliza, ¿no? Para hacer bokashi. Y los microorganismos de montaña sólidos se pueden almacenar por un largo tiempo. Por ejemplo, un año. Un año podemos almacenar. Y siempre en cuanto, ¿no? Siempre en cuando el barril que los contiene no tenga ingreso de aire, ¿ya? Que no tenga ingreso de aire. Y también importantísimo el almacenaje que no tiene que ser en la sombra y no puede dar el sol directamente. Ya, eso también un punto bien importante. Ya, y ahora veamos la activación de microorganismos de montaña o microorganismos eficaces. ¿Ya? ¿Qué son los microorganismos de montaña activados? Pues los microorganismos de montaña activados, o como se les conoce, ¿no es cierto? MMA, son una mezcla de bacterias, hongos y otros microorganismos benéficos que se activan de manera abundado, ¿no? Abundando con agua y maleza. Disculpe, con agua y melaza, o sea, la melaza, o también podemos utilizar lo que es chancaca. Si no hay melaza, podemos sustituirlo con chancaca. Se incorporan directamente al suelo, a los abonos orgánicos, ¿no?
que también nos va a prevenir las plagas y enfermedades en los diferentes cultivos agrícolas. Así es. Entonces es importante aplicar, ¿no?, los microorganismos de montaña activado, ya cuando ya está activado, al follaje de los cultivos. Sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando tienen de 5 a 9 días de activados. ¿Ya? Aproximadamente un promedio de una semana, 7 días. Entonces, en ese periodo es posible encontrar una fuerte cantidad de hongos y bacterias benéficas que controlan o suprimen, ¿no?, las plagas y enfermedades. Y en fase líquida, los microorganismos eficaces pueden aplicarse al suelo de manera directa, vía sistema de riego, por goteo en grandes volúmenes de, ¿no?, de descarga. Y las aplicaciones, ¿ya? Las aplicaciones se pueden iniciar desde la preparación del suelo y continuar hasta llegar al manejo del cultivo. Y de los 5, ¿no?, de los 5 a los 9 días, los microorganismos eficaces se aplican al follaje de los cultivos para el control de plagas y enfermedades, ¿ya? Y para aplicar al follaje de los cultivos se pueden realizar concentraciones al 100% de microorganismos eficaces activados, ¿no? Para el control de plagas y enfermedades como por ejemplo lo que son los mildius, ¿no? En chile, en pimienta y entre otros cultivos, ¿ya? Además, cabe señalar que los microorganismos eficaces activados ¿no?, son un cultivo de microorganismos benéficos que no causan daños a los cultivos ni a los suelos, ¿no?, donde se va a aplicar. De los 10 a los 14 días se puede aplicar al suelo directamente los, ¿no?, por diferentes sistemas de riego, sobre todo cuando existe gran cantidad de residuos de cosecha, lo cual, ¿no?, ayuda en lo que es la degradación rápida, ¿no?, y aumenta la actividad microbiana del suelo. Así es. Bien, seguimos. Y aquí tenemos de lo que es la preparación, ¿no?, de un barril de 200 litros. La preparación. Bien, hablemos entonces de ingredientes y la cantidad igualmente. ¿Ya? Microorganismo de montaña sólido, ¿ya? Igualmente vamos a necesitar microorganismo de montaña sólido, 18 libras. ¿No es cierto? ¿Qué más vamos a necesitar? Melaza, o bien dulce de panela de suelto o jugo de caña, 0,5 galón, o sea, medio galón. Agua, ¿no es cierto? 190 litros. Y los 10, ¿no? Ahí obviamente vamos a utilizar, ¿no?, Em, lo que son los microorganismos de montaña y melaza, o sea, también va a tener su volumen. Por eso, solamente 190 litros de agua. Porque en realidad, ¿no?, el barril es de 200 litros, pero no vamos a llenarlo, pues, ¿no? ¿No? Y aparte, va a tener contacto. Hay ciertos efectos que tenemos que evitar ¿no?, al elaborar esta actividad de lo que es la activación de microorganismos de montañas, ¿cierto? Bien, y además debe, ¿no?, en la preparación se debe contar con costal, ¿ya? Con costal, tela, puede ser, también puede ser malla, en buen estado, y un barril plástico con capacidad de 200 litros con tapadera, ¿no? Y su respectivo cincho. Y aquí tenemos paso de preparación. Vayamos por primer paso. No, paso uno, ¿no? Disolver la melaza en 190 litros de agua
en un barril plástico con capacidad de 200 litros. Eso sería el primer paso. Segundo paso, colocar 18 libras de microorganismo de montaña sólido en un saco de tela o malla y amarrar con pita en el extremo superior y finalmente colocar un objeto pesado para evitar que flote en el barril. ¿Ya? Muy bien. Paso 3, introducir el barril con melaza, ¿no? Con melaza a la bolsa o saco que contiene las 18 de, ¿no? De lo que es el microorganismo eficaz. Paso 4, ¿no es cierto? Aquí es tapar o sellar el barril, ¿no? Para evitar la entrada de aire que nos ocasione la descomposición de la melaza. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Em, ¿No? En paso 4 ya es tapar o sellar el barril para evitar la entrada de aire que nos ocasione la descomposición, ¿no? La descomposición de la melaza. Muy bien. Y último paso sería, ¿no? Ya después de los 5 días, la mezcla, ¿no? Se encuentra activada. Ya se encuentra activada y a partir de entonces se puede utilizar, ¿no? Se aplica al follaje de planta o tronqueado al suelo de forma pura sin diluirlo, ¿no? O sea, de pura, no podemos, no es necesario, ¿no? Diluirlo con agua, así, ¿no? Así, de forma pura. Muy bien. Ahora sí vayamos a lo que es la elaboración de compost. Ya hemos visto una forma de, ¿no? De reproducción de microorganismos, ¿no es cierto? Reproducción de microorganismos eficaces y su activación. Ahora veamos elaboración de compost, ya que es un abono orgánico. Entonces, el compost, ¿no es cierto? Es un producto estable de olor agradable y con una multitud de propiedades benéficas para los suelos y plantas, ¿no? Que se consigue tras la biodegradación, impresión de oxígeno de los residuos orgánicos, tales como los restos de jardín, residuos de cocina, tierra fértil o estiércol de, ¿no? de rumiante o gallinaza, ¿no es cierto? Los beneficios de compost tenemos, pues, que devuelve nutrientes a la tierra, controla la erosión, ¿cierto? Obviamente del suelo, y además evita el desgaste del suelo causado por el lavado o escorrentía causada por la lluvia, ¿ya? Y además corrige la estructura del suelo y actúa como esponja que retiene el agua, que libera poco a poco beneficio de las plantas. ¿Qué más? Otro beneficio tenemos que pues retiene la humedad y permite el paso del aire. Además, recicla y reduce el volumen eh, ¿no? de desechos orgánicos para convertirlos en abono. Sirve como antibiótico en contra de microorganismos. ¿Ya? Obviamente estamos hablando de los microorganismos patógenos que son malos para nuestro suelo, para nuestro cultivo. Y entonces aquí tenemos la receta ¿no? Composta para alimentar la tierra. Bien, aquí tenemos las capas. Primero, ¿no? Primer capa de ramas, cortezas y materiales gruesas, ¿no? Y esta capa debe de formar a lo menos de 30 a 50 centímetros, ¿no? De profundidad o de capa, la corteza. Ese grosor más o menos debería de tener, ¿no? Muy bien. Después de esta capa viene la capa, ¿no? Como, conocido como la capa marrón, ya de 15 a 20 centímetros, ¿ya?
con estiércol. Después, de vuelta tenemos capa verde ¿no? También de restos vegetales, ¿no? De 15 a 20 centímetros. De vuelta capa marrón, ¿no? De estiércol de 15 a 20 centímetros. Capa verde, de vuelta vegetales, ¿no? Eh, 15 a 20 centímetros el grosor, ya, y al final tendríamos siempre que cubrir con una fina capa, ¿no? De marrón tierra, o sea, la tierra fértil. Y entonces, eso sería nuestras capas, ¿no? Para hacer nuestro compost. Ya eso sería como una ahí para tener idea, pero aquí tenemos los pasos para realizar una compostera, ¿ya? Entonces los días ¿no? que va a tardar en descomponerse los materiales utilizados para la elaboración de la compostera va a depender del leñoso o grueso que sea, ¿no? Material orgánico. Si es leñoso, obviamente va a demorar bastante. Si es su grosor, su diámetro tiene un buen diámetro, entonces igual se va a demorar en la descomposición. Eso va a depender, ¿no? De la materia orgánica. Entonces, si solo son insumos blandos, como cáscaras vegetales, ¿no? Verduras, por ejemplo, que se utilizan en la cocina, va a ser más rápido, ¿no? Aproximadamente el compost estará listo en periodo ¿no es cierto?, de 30 a 45 días. Si hay mayor temperatura, mejor, o sea, nos va a ayudar a descomponer más rápido todavía. ¿Cierto? Entonces, eh, la compostera, ¿no? Tiene que estar en una humedad constante, de temperaturas altas, ya que esto ayudará a que el proceso de degradación sea más rápido. Así es. O sea, necesitamos temperaturas altas. Y cuando hay humedad, ¿no? Humedad constante, temperaturas altas, ¿no? Nos va a ayudar el proceso, nos va a acelerar el proceso de degradación. La descomposición va a ser más rápido. ¿Ya? Muy bien. Y ahora veamos lo que es foliares, que mayormente es el biol, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el biol? Pues el biol, ¿no? Es un abono foliar, mayormente abono foliar, ¿no? Natural, ¿no es cierto? Y es elaborado a partir de estiércol de los animales, ¿ya? Y el proceso se lo realiza en un biodigestor, ¿no? Que es un poco lento, pero da buen resultado. A más, ¿no? A más de obtener un abono orgánico natural, es un excelente estimulante foliar para las plantas y un completo potenciador de los suelos, ¿ya? El procedimiento es sencillo y sobre todo económico. Pues se recoge el estiércol, el primer paso aquí para hacer biol, hay que recoger estiércol más fresco, si es, no es como en compost, ¿cierto? Sino aquí necesitamos un estiércol más fresco que hayan generado los animales. Y hay que colocarlos en un recipiente grande y, ¿no? Que tenga su tapa hermética, ¿no? Y se agrega agua, leche cruda, corteza de frutas, hojas de leguminosa y desechos orgánicos. Y después mezclamos bien todos los ingredientes y luego agregamos, ¿no? A la tapa una manguera ¿no? Para el desfogue de gases, porque si no revienta nuestro, ¿no? Nuestro bidón, nuestro recipiente. Entonces vamos a tener una manguera por donde que va a tener fuga de gases. Entonces, el biol, ¿no? Estimula y fortalece el desarrollo de las plantas y mejora la producción de frutos, ¿no? Por cultivos que se vuelven resistentes al ataque de las enfermedades y los cambios adversos del clima, ¿ya? Y la fermentación anaeróbica de biol varía según la estación del año y lugar. Es según la temperatura del medio o presión atmosférica
va a tener sus, ¿no?, variaciones en cuanto a lo que es la fermentación. Por ejemplo, ¿no?, la fermentación del biol es en los meses de verano, que es más rápido. Estamos hablando de 1 a 2 meses, que es más rápido. Pero en el invierno va a ser lenta. Estamos hablando en un lapso de tiempo de 2 a 4 meses. Y la fermentación del biol se puede acelerar con la, ¿no?, con la adición de levadura. Si lo adicionamos con levadura, vamos a acelerar más rápido todavía. ¿Ya? Y aquí tenemos materiales por utilizar para elaborar el biol. Ahí tenemos entonces materiales en la cantidad que vamos a utilizar para elaborar el biol. ¿Ya? Primer material, barril con tapadera hermética de 200 litros. ¿Ya? Eso respectivo cincho igual, ¿no? La cantidad, obviamente una cantidad, si queremos más, obviamente cada uno va a tener su propio, ¿no? Bien, estamos hablando de uno. Una manguera plástica de 1,3 metros, también una unidad. Botella plástica descartable, ya una botellita ahí, para que tenga, ¿no?, para la fuga de gases, también una unidad. Y estiércol fresco de vaca, 30 kilogramos, ¿ya? Estiércol fresco de gallina, 5 kilogramos. Tierra de bosque descansada, 4 kilogramos. Y lo que es melaza, ¿ya? Melaza atado o azúcar morena de 6 litros, ¿ya? Y lo que es leche, 3 litros, ¿ya? Y cáscara de huevo molido, ¿no? Medio kilo. Y plantas verdes molidas como hojas de yuca, plantas acuáticas, leguminosas, de 10 kilos. Entonces ahí tenemos materiales a utilizar en la cantidad, ¿no?, que vamos a utilizar. Ya entonces con esto ya podemos pasar al procedimiento. Y aquí tenemos, ¿no?, pasos para seguir la elaboración del biol. ¿Ya? Muy bien. Y empecemos por primer paso. El primer paso, ¿no? Se integran en un recipiente hermético todos los ingredientes. Vamos a echarlo, ¿no? Vamos a integrar todos los ingredientes, ¿no? Empezando con el estiércol de vaca fresco, lo que es la ceniza, la melaza, la leche, ¿no? Y posteriormente hay que llenar con agua hasta ¿no?, hasta un tercio parte de la capacidad del barril, ¿ya? Entonces, después de eso ya tendríamos el paso 2, ¿no? Donde vamos a mezclar ya todos los ingredientes dentro del barril, ¿ya? Y se procede ya lo que es el tapado, siendo necesario que el barril, ¿no es cierto?, permanezca cerrado sin dejar entrar el aire del ambiente. Paso 3, ¿no? Se coloca la manguera en el interior del biodigestor para que salgan los gases en la botella con agua, ¿ya? Y producidos por, ¿no?, por la fermentación. Y paso 4, ¿cierto? Guardarlo en un lugar adecuado sin que le dé el sol, ¿no?, directamente, y protegerlo de las lluvias, ¿no es cierto?, que puede variar la temperatura ahí, ¿ya? Y el último paso, ¿no? Y después ya de haber, ¿no?, pasado ya de 6 a 8 semanas, ¿no es cierto? Cuando notemos que ha parado de salir gases de manguera, ¿no es cierto?, y de proporcionar burbujas en el agua de la botella, es un indicador de que ya está listo para ser aplicado, ¿ya? Entonces ahí tenemos indicador de cuando ya no hay burbujas, ¿no? Cuando ya no produce burbujas, quiere decir que ya está listo.
Así es. Muy bien. Seguimos pasos ya para seguir, para elaborar el biol, ¿no? Ya una vez ya listo el líquido de biol, ya será colocado y guardado herméticamente en galoneras oscuras, ya en galoneras oscuras listas para ser utilizadas. Ya vamos a almacenarlo ya en galoneras oscuras. La dosis que se recomienda, ya, la dosis que se recomienda es de 5 litros de biol diluidos en 90 litros de agua no clorada. Ya entonces, si estamos hablando de un contenedor, de un cilindro, de como quieramos llamarlo, o de un barril de 200 litros, ¿no? En los 180 litros estaría utilizando 10 litros de biol, ¿no? 10 litros de biol para poder, ¿no? Para poder aplicar. Eso sería la dosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta manera terminamos con el curso. Ahora sí, si habría preguntas, dudas, comentarios respecto al curso, adelante, les escucho. Ya pueden hacerlo a través del chat o bien activando su micrófono. A ver, ¿alguna duda, pregunta respecto al tema?
Bien, no habiendo preguntas, estaríamos ya cerrando con el curso. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Las personas que desean la certificación, el material de la clase, pueden, ¿no?, comunicarse con la asesora académica, ¿no?, la que les ha enviado el link del curso, o bien pueden comunicarse al número que aparece en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.